Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast. Estoy aquí con ni más ni menos que Juan Ramón Rayo, economista, decano de la Universidad de las Hespérides, divulgador, escritor, conferenciante. Has hecho un montón de cosas, todo relacionado con defender el liberalismo económico. Es un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy seguro de que la gran mayoría de la gente que mira el canal te conocerá, pero para quien no te conozca, ¿cómo te presentarías así rápidamente? Bueno, pues soy economista, como bien has dicho, soy decano de la Escuela de Grado de la Universidad de las Hespérides, un proyecto educativo muy interesante y con el que estamos muy ilusionados. Y estamos muy ilusionados, entre otras cosas, porque gran parte de mi vida la he dedicado a difundir los principios de una sociedad de individuos libres y responsables, y eso es algo que también trataremos de hacer a través de la universidad. Por tanto, economista y divulgador de principios económicos, pero también de principios sociales y económicos liberales, es decir, de una sociedad donde se coloque a la persona en el centro y se respete el proyecto de vida de esa persona. Te conoce mucha gente en España, pero en Latinoamérica también tienes gente que consume tu contenido. Entiendo que ahora con todo el tema de Milei como que estás llegando más ahí. Bueno, a ver, al final no sabes cuánta gente te conoce, ¿no? Pero sí, gran parte del público de YouTube al menos es en España, aproximadamente 2/3, pero otro tercio es Hispanoamérica. Durante las últimas semanas, desde luego, el efecto Milei pues también ha terminado llegando al canal, pero no es solo Argentina, donde algunos hacen un cierto seguimiento del canal, también Chile, Colombia, Perú. Son Venezuela, por supuesto, son países donde por distintas razones también hay una cierta necesidad de libertad individual, de protección del individuo frente a la arbitrariedad de sus gobernantes y pues imagino que buscan ese tipo de respuestas a través de la red, y uno de los canales donde ojalá encuentren algunas de esas respuestas sea el mío. Sí, parece que como que estos temas interesan más cuando las cosas van mal, ¿no? Cuando se busca una solución. A ver, decía Escotado, y creo que tiene mucha razón, que la libertad la notamos, o la falta de la libertad la valoramos cuando nos falta, ¿no? Es como el oxígeno lo damos como dado y solo nos damos cuenta de la importancia que tiene cuando no hay oxígeno y entonces nos estamos ahogando. Pues con la libertad 3/4 de lo mismo. Cuando se respeta a la persona y se le permite hacer lo que desee, siempre que esa persona respete a su vez a otras, pues no tendemos a darle a la libertad la importancia absolutamente capital que tiene. Pero claro, cuando llegan al poder gobiernos que interfieren mucho en los estilos de vida de los individuos y se entrometen en lo que hacen, en lo que no hacen, pues entonces sí, es cuando mucha gente se empieza a dar cuenta de que aquello que daba como dado y que pues no valoraba especialmente porque consideraba que era un punto de partida que no había que discutir o que no estaba discutido, pues es en ese momento cuando se nota que falta. Pero ¿tú consideras que los sistemas políticos o económicos más socialistas restan más libertades al individuo? A ver, depende qué entendamos por socialista, ¿no? Porque, a ver, técnicamente hoy en día estados socialistas los habría pocos, e incluso algunos socialistas disputarían que hay alguno. El socialismo técnicamente es una sociedad donde el Estado, en una primera etapa al menos, controla todos los medios de producción y planifica absolutamente toda la economía. Eso, con la caída de la Unión Soviética y de los satélites de la Unión Soviética, va desapareciendo. Hoy lo que tenemos, que algunos economistas también lo llaman socialista, pero yo prefiero diferenciar, son países muy estatistas, donde el Estado tiene mucha influencia, donde el Estado interviene mucho, pero donde sigue habiendo ciertas parcelas, incluso en los países más estatistas, para el desarrollo de la actividad privada. Es un desarrollo de la actividad privada muy encorsetado, donde hiperregulado, hiperfiscalizado, en algunos casos con prohibiciones muy estrictas de no puedes hacer esto aunque no hagas daño a nadie, a ningún tercero, pero donde sigue habiendo afortunadamente ciertos espacios de libertad para que uno pueda emprender y para que uno pueda buscarse la vida. Pero claro, la cuestión es ampliar esos espacios de libertad, sobre todo cuando se limitan sin ninguna razón de ser. Luego tú llevas bastantes años divulgando todas esas ideas, estudiaste economía y derecho. Cuando empezaste a estudiar, ¿sabías que querías convertirte en un divulgador o cuál era tu objetivo? A ver, a mí divulgar siempre me ha gustado, siempre me ha encantado entrar en el debate público de las ideas.
no necesariamente desde la perspectiva de tratar de, por supuesto, de imponer o de meramente propagar lo que yo pienso, sino de debatir y de contrastar ideas, ¿no? Y yo empiezo a publicar, por ejemplo, en prensa local, comarcal, pues a los 16 años, es decir, antes incluso de entrar en la universidad. Por tanto, esa faceta siempre la he tenido. Y creo que es una faceta positiva también del científico social, porque el científico social que no entra en el debate público, pues se queda cojo. Desarrolla nuevas ideas que son potencialmente útiles para interpretar la realidad que nos rodea, pero si no coloca esas ideas en la esfera pública y no las contrasta con las percepciones ciudadanas, pues bueno, puede que sirva, pero sirve para mucho menos, ¿no? Entonces, esa faceta divulgadora siempre la he tenido, pero también la parte más científica o más académica de formalizar mapas mentales a través de los cuales, ya digo, interpretar la realidad, pues también me gusta mucho y en la medida de lo posible las intento conectar, pero donde no se pueden conectar por las diferencias, claro. También una cosa que sería parecida a la divulgación es ser profesor. Eres profesor en varias universidades, decano de la universidad en la que estamos ahora. ¿Cómo ves las nuevas generaciones, la gente que va a entrar en un futuro al mercado laboral en España? Bueno, yo creo que más que un problema de las futuras generaciones, que a lo mejor también lo hay, pero sobre todo es un problema del sistema educativo. Es decir, el sistema educativo no está adaptado a responder a lo que busca el estudiante y a lo que las empresas le piden al estudiante, que en parte es lo que él busca, claro, ajustarse a las demandas del mercado laboral para poder prosperar profesional y económicamente una vez se inserte en él. Entonces, aunque se suelen cargar mucho las tintas contra los jóvenes, como si fueran generaciones mucho peores que las anteriores, lo que desde mi punto de vista ocurre es que cada vez el desajuste, el desfase, el desequilibrio entre lo que busca el mercado y lo que ofrece el sistema educativo reglado, regulado, controlado, planificado en gran medida. Hablábamos antes del estatismo. La enseñanza del estatismo es absolutamente asfixiante, sobre todo en Europa, ¿no? En Estados Unidos es verdad que en la enseñanza superior hay más apertura, hay más flexibilidad para montar una universidad y para autoorganizar la universidad. En Europa no. Y eso, claro, se materializa en que las universidades ofrecen títulos que no sirven en gran medida para el mercado laboral. Y claro, si cuando un joven llega al mercado laboral no está preparado, echarle la culpa al joven cuando el problema está en el mecanismo que le ha educado y le ha formado, que nos hemos dado porque el Estado lo ha impuesto de esa manera, que es un mecanismo que no funciona, pues habría que apuntar más bien a ese mecanismo y no tanto culpar a los jóvenes, que tampoco tiene mucho sentido que todos casualmente sean culpables, ¿no? Siempre puede haber algunos, claro, en cualquier generación, pero cuando es algo muy extendido, la causa estructural probablemente sea otra. Porque en las universidades, ¿cómo funciona? Como que hay un plan de estudio que ofrece el Estado y las universidades están obligadas a enseñar eso. De entrada, en España solo se puede crear una universidad si a los políticos autonómicos de turno les da la gana. Y eso es así, tal cual. Es decir, ni siquiera se trata de que tengas que superar determinados requisitos y luego automáticamente, una vez superados esos requisitos, accedas al permiso, a la autorización de abrir una universidad. No. Para que una universidad privada se cree en España es necesaria una ley autonómica donde expresa, para esa universidad, donde en el Parlamento se diga, usted puede empezar a operar o puede abrir su universidad en España. Y claro, los políticos en el Parlamento votan lo que quieran sin necesidad de justificarlo. Si un partido político dice, pues no, nosotros no queremos más universidades privadas y tiene mayoría, vota que no. Si un partido político dice, yo sí quiero más universidades privadas, pero las de esta orientación ideológica no me gustan y por tanto voy a votar que no. Te pueden bloquear permanentemente la apertura de la universidad. No hay otra vía. La apertura depende exclusivamente de que a los políticos les venga en gana que tú abras, que tú operes o que dejes de operar. Luego, una vez ya la universidad está autorizada por los políticos, lo cual no es nada fácil, nosotros en el caso de la Universidad de las Hespérides hemos tardado más de 10 años
hasta que a algunos políticos no les pareció especialmente mal que pudiéramos empezar a operar. En este caso, la universidad está ubicada en las Islas Canarias. Una vez ya los políticos te han autorizado, te tienes que someter a los planes de estudio, o el control, el tutelaje de los planes de estudio por parte de un organismo estatal que se llama la ANECA. Entonces, tú mandas tus propuestas de planes de estudio y la ANECA lo supervisa y te dice: oye, esto no se ajusta a lo que nosotros creemos que tienes que impartir para dar una buena enseñanza a los alumnos. Quita esto y añade esto. Y además eso te lo van a estar supervisando cada X años para ver que cumples con lo que ellos te han ordenado, y si no, pues te retirarían la autorización para impartir determinados títulos. Por tanto, al final, no es que no pueda haber diferenciación, que hay algún margen para que la haya, pero todo está muy centralizado y controlado desde agencias estatales. Es como que tienes que enseñar determinadas cosas y luego Totalmente. igual puedes hacer cosas extra, pero la mayoría de universidades igual enseñan lo obligatorio. Y donde sí es cierto que puede haber más diferenciación es en los títulos que no sean oficiales. Es decir, la ANECA, una vez eres universidad, que de nuevo, si no te autorizan para ser universidad, puedes abrir una escuela de formación, pero no la puedes llamar ni siquiera universidad, no es una universidad como tal, pero una vez tienes una universidad autorizada por el Parlamento Autonómico, puedes impartir títulos no oficiales y ahí sí tienes flexibilidad. Pero los oficiales necesitas que la ANECA te dé el visto bueno y son bastante exhaustivos en los términos de la revisión. Por tanto, sí, una cierta diferenciación en algunos casos, pero los elementos comunes son comunes, valga la redundancia, a todas las universidades. Y eso lleva a que si la ANECA o cualquier otro organismo centralizador, me da igual, porque este es un problema más amplio, se equivoca, se dice: no, yo creo que esto es lo que hay que enseñar porque esto es lo positivo para el mercado, se equivoca para todo el mundo y, por tanto, para todos los jóvenes que cursen unos determinados estudios en cualquier parte del país. En este caso, como que no habría un libre mercado, ¿no? No lo hay, no hay un libre educación. No hay un libre mercado de educación, claro. Eso es lo que hablábamos antes. ¿Lo llamaríamos socialismo? No, o sea, no. Desde luego no tenemos un socialismo educativo, aunque, bueno, la escuela pública se parece bastante en el sentido que son escuelas del Estado, con personal estatal y con planificación curricular centralizada por parte del Estado. Ahí sí que se parece bastante a lo que podríamos llamar socialismo, pero aún así, en la medida en que existe la posibilidad de que haya escuelas privadas que compitan con las públicas, etcétera, bueno, pues quizá no sería lo más adecuado llamarlo socialismo o no del todo, pero desde luego no existe un libre mercado educativo donde cada escuela pueda ofrecer escuela básica y universitaria, pueda ofrecer aquel programa de estudios que considere que se adapta mejor a las necesidades de cada alumno, porque además cada alumno es distinto, y a su vez a las necesidades del mercado, porque el mercado además va cambiando y por tanto es necesaria mucha flexibilidad para ir adaptando la formación que ofreces a tus estudiantes a las necesidades cada vez más cambiantes del mercado. Entonces, en base a tu ideología, por así decirlo, lo que tendría sentido es que cada universidad haga lo que quiere, obviamente dentro de unos marcos, para poderla llamar universidad, y que sea el propio mercado que lo vaya dictaminando, ¿no? Es que así es como funciona en Estados Unidos. Y así es como funcionan las mejores universidades del mundo. Por ejemplo, una regulación que hay en Europa y que es muy absurda. Para ser universidad, uno de los requisitos que tienes que cumplir, aparte de, como digo, que a los políticos les dé la gana autorizártelo por su propio arbitrio, uno de los requisitos que tienes que cumplir es impartir, si no recuerdo mal, 13 titulaciones distintas. Y además de distintas ramas del saber. Vamos a ver, imagínate una universidad que tiene un equipo promotor y un equipo de profesores hiperespecializados en Derecho. ¿Por qué no puede ser una universidad que imparta un grado en Derecho, un doctorado en Derecho y quizá algún programa más conexo con el Derecho? Ya está. No, es que también tienes que impartir informática o química. Vamos a ver, es que yo no tengo la especialidad en eso. No, pero si es una universidad, tiene que ser universal y abarcar todas las ramas del saber. Oiga, no me multiplique la estructura de costes, no me genere redundancias, no me aboque a tener que meterme en áreas que no controlo, porque aquello en lo que soy bueno y en lo que puedo diferenciarme y en lo que puedo destacar frente al resto del mercado son estas materias. Bueno, en Estados Unidos sí puedes abrir una universidad que imparta 1 o 2 grados. Aquí no. Por tanto,
claro, no hay esa capacidad de autoorganización empresarial en el ámbito educativo, y al no haberla, pues los errores que comete el burócrata y el regulador imponiéndoselos a todas las universidades arrastran con ellas a toda la juventud. Pues no tenía ni idea de cómo funcionaba, me lo podía llegar a imaginar, pero bueno, la verdad. Y eso es solo la superficie. Sí, es la punta del iceberg, ¿no? Cuando rascas es todavía peor de lo que estoy contando. Y en tu caso eres el decano de la universidad en la que estamos, además uno de los fundadores. ¿Por qué decides montarlo? ¿Para intentar hacer algo distinto a lo que ya está establecido? ¿Cuál es el objetivo? A ver, efectivamente para ofrecer algo distinto dentro de los límites regulatorios que hay en España, algo distinto a lo que están ofreciendo el resto de universidades, y algo distinto tanto en fondo como en forma. En cuanto a la forma, ya, bueno, no sé, la gente que se haya puesto a estudiar o a analizar algo de la Universidad de las Hespérides ya lo sabrá. Es una universidad online, está en Canarias, pero es online, por tanto se puede cursar desde cualquier parte de España y del extranjero. Tenemos muchos alumnos, por ejemplo, de Hispanoamérica, que cursan las asignaturas desde sus respectivos países de Hispanoamérica, online, parte asincrónicas, es decir, vídeos donde los profesores desarrollan varios de los conceptos clave de la asignatura, y luego clases sincrónicas y tutorías donde se desarrollan pues, ejercicios más aplicados, donde se aplica, como digo, esos conceptos que previamente aparecen en las clases grabadas, y luego tutorías para resolver dudas o para ampliar a lo mejor algún conocimiento que no sea tan fácil explicar en los vídeos. Luego, a su vez, pues foros, trabajos, etc. De momento, este método que es bastante novedoso en España, incluso diría en Europa, el feedback que estamos teniendo de los estudiantes es muy positivo y está gustando mucho. Por supuesto, todo esto siempre tiene que ir afinando, prueba-error, pero en general, digamos que he superado mis expectativas en cuanto a grado de satisfacción del alumnado. Y luego, y sobre todo, más allá de la forma, más allá del envoltorio, que es importante como forma de adquisición de conocimiento, pero lo que genera el compromiso tanto de los inversores como de los promotores, de los fundadores, que también somos en parte inversores en este proyecto, es la visión de la universidad. Es decir, la universidad pretende transmitir conocimiento y pretende también transmitir valores alrededor de ese conocimiento. Esos valores que de alguna manera inspiran todos los grados y todos los posgrados que se imparten en la universidad y que se van a seguir impartiendo, en el sentido de que ahora tenemos un número determinado, pero ese número va a ir expandiéndose si el regulador no nos lo bloquea, que esperemos que no. Y los valores que inspiran o que de alguna manera informan o que están presentes en todas estas titulaciones son los valores de la libertad. Es reflexionar en cada uno en la medida de lo posible. Hay algunas materias obviamente que son mucho más dadas que otras. Uno de los grados que queremos sacar en el futuro es el grado de videojuegos, por ejemplo. Bueno, pues ahí a lo mejor no hay una reflexión tan directa, pero sí hay conexiones y sí puede haber conexiones. Por ejemplo, utilizar los videojuegos como forma de reflexionar o de defender o de contrastar las ideas de la libertad frente a otras ideas de anulación de esa libertad, ¿no? Pero, por ejemplo, en economía o en derecho o en ciencias políticas, en relaciones internacionales, en todos esos grados, más allá de la conclusión a la que lleguemos, porque no presuponemos la conclusión a la que llegar, pero sí queremos que todos esos grados reflexionen, analicen la problemática de la libertad, de una sociedad de individuos libres y responsables, de sus fortalezas y también de sus debilidades, porque las puede tener. Me comentas todos los problemas que hay para montar una universidad en España, además de todos los otros problemas que sabemos, presión fiscal, entre otros muchos, pero aún así has decidido invertir y montar un proyecto en España. ¿Crees que a pesar de todas las trabas que hay, sigue valiendo la pena invertir en España? A ver, en España o en jurisdicciones donde prevalezca de alguna manera el Estado de Derecho, sí. Si lo pensamos globalmente, tampoco hay tantos países o tantas sociedades donde más o menos el Estado de Derecho funcione bien. Invertir en determinados países es invertir en muchas ocasiones a la arbitrariedad del político, aún en mayor medida que en España, o también a la violencia, si lo queremos, de otros conciudadanos, porque no se respeta el imperio de la ley. Entonces, un marco institucional que más o menos sea funcional, hasta cierto punto previsible,
muy confiscatorio, pero previsible en esa confiscación, ¿no? Es decir, no hay grandes bandazos de un día para otro. Los puede haber, pero no es la comidilla o el pan nuestro de cada día. Pues no hay tantos en el mundo. España no es de los mejores, pero digamos que está dentro de esa liga donde, bueno, pues uno puede invertir, puede prever que en 10 años, 15 años no lo van a expropiar, por ejemplo, que no le van a vaciar absolutamente de contenido sus derechos. No sé, pues nosotros somos universidad, ha costado mucho. La entrada ha dependido, como he dicho antes, de la arbitrariedad de los políticos, pero uno puede prever que en 6 años no vendrá un político y nos dirá sin ningún motivo dejáis de ser universidad, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, toda esa previsibilidad dentro del encorsetamiento regulatorio asfixiante y confiscatorio fiscalmente que existe en nuestras sociedades, aún así, como decía al principio de la entrevista, te deja ciertos espacios de libertad, de iniciativa empresarial dentro de los cuales se pueden desarrollar estos proyectos y claro, pues si te dejan un cierto espacio de libertad, pues hay que aprovecharlo y exprimirlo. Sí. Me hablas de libertad y también pues hay que ser claros, en España se puede hablar de todo, pero estoy viendo que en 2014 públicamente dijiste que opinabas que se cerrasen las televisiones públicas. Sí, claro. Y a raíz de eso, que lo pudiste decir libremente, te afectó y te quitaron un programa en televisión española, una televisión pública. Bueno, sí, a ver, tampoco es algo que sea muy dramático, aunque creo que sí bastante sintomático de cómo funcionan ciertos organismos del Estado, ¿no? Televisión Española se nos dice que es la televisión de todos y, por tanto, todas las opiniones potencialmente deberían poder caber en Televisión Española. Pero, bueno, a mí me invitaron a hacer una sección semanal para hablar de economía casi familiar, ni siquiera de macroeconomía. De hecho, me lo dejaron muy claro que no teníamos que tocar temas de macroeconomía porque en ese momento gobernaba el PP y yo era muy crítico con el gobierno del PP y, claro, minimizáramos fricciones hablando, pues eso, pues si convenía más una hipoteca tipo variable o a tipo fijo. Las finanzas personales, ¿no? Casi finanzas personales, sí. Pero, claro, aún así, para algunos, el hecho de que pudieses tener una ventana de 5 minutos semanales para finanzas personales en la televisión pública les parecía un escándalo intolerable, a pesar de ser la tele de todos, ya digo. Y bueno, pues yo en 2013 escribí un artículo, 2013-2012, a raíz del cierre en aquel momento de la televisión pública autonómica de la Comunidad Valenciana, donde decía que muy bien, estaba muy bien cerrada la televisión pública autonómica de Valencia, pero que había que cerrarlas todas, incluida Televisión Española. Y claro, cuando me invitaron a esta sección, la prensa republicó este artículo y me preguntaron, oye, ¿tú te reafirmas en estas opiniones? Por supuesto que me reafirmo. Y creo que si me preguntan, ojalá me pregunten desde Televisión Española, intentaré argumentar desde allí porque eso es así o porque creo que debe ser así, ¿no? Bueno, inmediatamente los sindicatos de Televisión Española dijeron que era absolutamente intolerable que alguien que abogaba por el cierre de una televisión que estaba pagando también yo con mis impuestos como todos los ciudadanos y que supuestamente nos repiten, digo, que es la televisión de todos, pues que era intolerable que yo tuviese presencia física en Televisión Española. Es decir, en la nota de prensa abogaron por impedir que físicamente entrara en Televisión Española y el revuelo fue tal que a la semana siguiente cancelaron el programa. Bueno, como digo, no es algo especialmente dramático, tampoco yo considero que tenga ningún tipo de derecho a tener ningún tipo de sección en Televisión Española, pero sí es sintomático de los grupos que controlan organismos, en este caso estatales, públicos, que se nos dice, repito una vez más, que son de todos, pero que en realidad son instrumentalizados por aquellos que los controlan en su favor. En este caso, pues los sindicatos de trabajadores o también los políticos que utilizan los medios públicos como órganos de propaganda al servicio de su partido. Por cierto, una de las medidas en este sentido que ha prometido Javier Milei en Argentina, veremos si la cumple, ojalá la cumpla, es privatizar, aunque yo cerraría directamente, pero bueno, privatizar. Digo que cerraría directamente porque esto de privatizar es problemático porque les puedes dar los medios públicos a tus amigos y tampoco es esa la cuestión. Pero bueno, privatizar... El fin es el mismo, pero pueden haber problemas por el camino. Claro, ¿no? Al final les puedes terminar regalando activos que hemos pagado todos a propagandistas del partido que en ese momento ocupa el gobierno. Entonces, mejor cerrar, y si alguien quiere montar un medio de comunicación, que compre las cámaras, que contrate al personal, pero no le demos
el medio como tal para seguir haciendo lo mismo con titularidad privada. Pero bueno, esta propuesta que yo lancé en 2012-2013, yo y mucha otra gente, no es que sea original mía ni mucho menos, pero Javier Milei parece que ahora la quiere aplicar en Argentina, privatizando la televisión pública y la radio pública. Ojalá sea así. Yo también pienso que tenemos demasiadas cosas públicas, pero también el hecho de privatizar, como todos los medios de comunicación, siempre tienes ese miedo de decir, vale, entonces solo tendrán medios la gente que tiene mucho dinero y siempre pues velarán por los intereses de la gente que tiene mucho dinero. ¿Cómo lo ves? Esto mismo es un medio de comunicación. Esta misma entrevista, bueno, no sé si esta en concreto, espero que sí, pero tu canal y en menor medida mi canal lo ve muchísima gente, y el coste que tiene montar un medio de comunicación de masas, porque son ya medios de comunicación de masas, hoy es un coste bajísimo o ridículo. Puedes decir que es complicado llegar a esos niveles de audiencia y que no cualquiera puede llegar, claro, pero es que eso depende de si ofreces un buen producto, de si la gente le va gustando ese producto y si cada vez lo va viendo más personas. Pero no estamos hablando de la inversión inicial gigantesca necesaria para montar esto, ¿vale? Entonces, las nuevas tecnologías han abaratado muchísimo el coste de crear medios de comunicación, y hoy prácticamente cualquier persona puede tener su propio medio de comunicación. Y si esa persona dice algo con sustancia y se va labrando una reputación, un renombre, obviamente, porque esto no es algo que de la noche a la mañana todo el mundo te vaya a ver, pero si se va labrando una buena reputación y lo va haciendo bien, puede tener más audiencia que muchísimos programas de televisión. Pensemos, no sé, la audiencia que puede tener una televisión autonómica o ciertos programas de la televisión autonómica. Es que son audiencias más pequeñas que las que tienen tus vídeos, que las que tienen muchos de mis vídeos, y el coste de tus vídeos o de mis vídeos no tiene nada que ver con ese coste de esos programas de la televisión pública autonómica que pagamos entre todos, los veamos o no los veamos, o los suscribamos ideológicamente o no los suscribamos ideológicamente, que ya tiene bemoles que una persona que sea de izquierdas tenga que pagar la propaganda de derechas de un gobierno autonómico de derechas, o al revés, que alguien que sea de derechas tenga que pagar la propaganda partidista de una televisión pública controlada por la izquierda. Pero te decía, eso es así hoy porque las tecnologías han abaratado muchísimo los costes de abrir un medio de comunicación, ya sea audiovisual, radio, prensa escrita, más bien online, pero tampoco pensemos que en el pasado esto era tan distinto. En el siglo XIX, el principal medio de comunicación de masas eran los periódicos y los panfletos se multiplicaban como setas. De hecho, Karl Marx, fue editor de varios periódicos que pudo abrir, a pesar de no tener un capital gigantesco, porque las personas, digamos, ideológicamente motivadas en esa misma dirección, juntaron algo de capital y empezaron a editar esos periódicos. Y esos periódicos se leían. Y si esos periódicos fracasaron, no fue por falta de capital, fue por censura gubernamental, porque a los estados respectivos les empezó a dar miedo que determinadas ideas pues preponderaran en sociedad a través de esos periódicos que, insisto, no digo que casi cualquiera, pero prácticamente casi cualquiera en el siglo XIX podía editar un periódico. Por tanto, la comunicación siempre ha sido, en general, mucho más accesible de lo que tendemos a percibir. Claro, no la televisión como tal, pero sí otras formas de comunicarse y de expresarse. Pero es que especialmente hoy no hay ningún canal de comunicación de masas que no sea accesible a muy bajo coste. Nada, tienes toda la razón, y más con... A día de hoy, ¿no? Con YouTube, Instagram, todo esto. También he visto que has aparecido en muchos medios digitales, podcast, todo tipo de cosas. ¿Cuán importante crees que es la divulgación, en este caso económico, en estos nuevos medios de comunicación? Bueno, yo creo que la divulgación es importante siempre y en cualquier formato, pero claro, si aparecen nuevos formatos que se dirigen a nuevos públicos a los que no puedes acceder por medios más tradicionales, pues creo que es especialmente relevante. Es especialmente relevante que en determinados lugares se puedan escuchar determinados mensajes que a lo mejor no se han oído nunca. Y cuando digo escuchar mensajes, tampoco es para que ya meramente por el hecho de enunciarlos uno ya quede convencido y se convierta en un dogmático, no, ni mucho menos. Pero puede haber gente que nunca haya oído hablar de las ideas de la libertad, aunque sea para criticarlas o para contrastarlas con su esquema ideológico asentado. Y por eso, pues sembrar esas semillas, ya sea para persuadir o simplemente para contrastar, para que la persona contraste esas ideas, creo que es positivo, y por eso
si uno tiene tiempo, que al final el gran problema es el tiempo, claro está, pero si uno tiene tiempo es bueno que tenga presencia o intente tener presencia en diversos medios, claro. Y también hablando de estos medios, al final estos mensajes llegan a más gente y sí que tengo la sensación de que estos últimos años ha habido como una nueva ola, por así decirlo, de emprendedores en España. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo lo ves? A ver, como decía antes, a veces se critica a la juventud porque, bueno, no llega preparada al mercado laboral, y decíamos que eso en gran medida es responsabilidad no tanto de la propia juventud, que puede estar tan motivada como lo estaba en el pasado, sino del mecanismo de transmisión de conocimiento y de formación y de cultivar a esa juventud. Pero precisamente una de las respuestas que creo que la juventud está dando a ese sistema educativo que no es funcional, que no la está ayudando a labrarse un futuro, es saltárselo, es bordear el sistema educativo y emprender. Emprender aprendiendo y formándose ellos mismos en el proceso de emprendimiento, porque ya sabemos que emprender en gran medida es un know-how, es decir, es un conocimiento que ya en general los centros de estudio tienen difícil transmitir, y eso también hay que reconocerlo, porque no es un conocimiento fácilmente articulable que puedas empaquetar y decirle, oye, ten este conocimiento y ya vas a ser un buen empresario. No funciona así, aunque sí hay herramientas que se pueden instruir para potenciar la capacidad de emprendimiento de cada persona, y en Hesperides hasta cierto punto tenemos un grado de emprendimiento e intentamos hacer este tipo de cosas, pero claro, si no existen esos estudios reglados que sean más o menos útiles para labrarte un futuro profesional, pues te sales de la universidad y te pones a trabajar, digámoslo así, por tu cuenta, emprendiendo, creando tu propio proyecto, y crear tu propio proyecto es crear tu propia empresa. Y bueno, seamos conscientes de que muchos de esos nuevos proyectos fracasarán porque primero el joven que se pone a experimentar no tiene experiencia previa y por tanto se tiene que foguear fracasando, es decir, viendo pues cuáles son los puntos débiles de su actitud frente al mercado y cómo mejorarlos. Y también porque habrá proyectos que objetivamente pues no sean valiosos, pero de muchos de esos proyectos, muchos de esos intentos iniciales que se lleven a cabo, algunos se reformularán o se reconstruirán en otros que sí tendrán éxito, y otros en sí mismos tendrán éxito y florecerán como empresas. Y creo que eso es muy positivo para una sociedad, no para que todo el mundo lo haga, cuidado, porque si todo el mundo lanza su propio proyecto empresarial, o sea, no todo el mundo tiene la iniciativa o las ganas de ser el emprendedor, el pionero a la hora de desarrollar nuevos proyectos. Puede haber gente que simplemente se quiera sumar a proyectos que ya existen. Pues, por ejemplo, soy profesor de la Universidad de las Hespérides, o profesor de la Universidad Francisco Marroquín, o profesor del Instituto de Empresa. Bueno, yo no quiero estar en la dirección y en la orientación de futuro diaria de estos proyectos. Yo quiero sumarme como profesor o como decano en el caso de la Universidad de las Hespérides, pero no quiero estar diseñando y rediseñando la estrategia empresarial de esos negocios. Ahí yo voy más de comparsa, de acompañamiento, que de capitán o de general dirigiendo o marcando el camino, ¿no? Pero sí es bueno, claro, que haya personas que se lancen a emprender, a idear nuevos proyectos, que den nuevas soluciones a nuevos problemas, y que de todas esas nuevas ideas que vayan surgiendo, algunas prosperen, crezcan, puedan sumar empleados que acompañen al proyecto de cara al futuro, y en definitiva se genere riqueza tanto para el promotor del proyecto, para la plantilla y en general para el conjunto de la sociedad. Yo creo que también es interesante porque le permite a la gente como enfrentarse al mercado, mientras que si vas por el camino tradicional, igual hasta que no pasan 6 años entre carrera y máster, como que no te enfrentas, y el hecho de ver cómo va la cosa realmente, aunque igual pruebas un proyecto y te vaya mal, pero ya vuelves a la universidad diciendo, sí, eso, sé cómo va el mundo. Sí, eso por supuesto. De hecho, nosotros en la Universidad de las Hespérides intentamos combinar no solo la educación, sino en paralelo a la educación ya el emprendimiento. Pues depende del grado, claro. Pero, por ejemplo, en el grado de emprendimiento lo que impulsamos es que el alumno cree ya su propia empresa mientras está estudiando, para que se foguee en el mercado y conozca el mercado. Pero claro, insisto, esto es un camino que puede estar muy bien para aquellos que quieran emprender. Para aquellos que no quieran emprender, y no todo el mundo quiere emprender, lo que se esperaría de la universidad es que forme
personal capacitado para trabajar en los proyectos empresariales ya existentes o en los que van a existir. Es decir, que también tenga una cierta flexibilidad de reciclaje formativo para, pues si hay un cambio de ocupación, que pueda adquirir fácilmente y rápidamente las nuevas habilidades que necesita. Y eso pues también está ausente en el mundo universitario actual y bueno, pues hasta cierto punto ojalá la Universidad de las Hespérides consiga... Claro. No, al final es el hecho de juntar la oferta con la demanda, ¿no? Totalmente. La universidad es una intermediaria entre los demandantes de formación y los oferentes de esa formación, ¿no? O de puestos de trabajo y demandante de puesto de trabajo y el oferente de puesto de trabajo. Y para hacer ese matching, pues claro, el oferente de puesto de trabajo, que es el estudiante, el joven, necesita adquirir unos conocimientos para que ese estudiante formado sea demandado por el mundo de la empresa. Y el problema es que la universidad pública y también la privada protegida frente a la competencia, porque al final, claro, si no te expones a la competencia, el sector privado también está muy cómodo. Si no se pueden crear nuevas universidades en España y hay como una especie de número limitado, pues sabes que tus títulos más o menos se van a ir vendiendo, sean buenos o sean malos. Es justamente cuando se puede abrir a la competencia que dices, oye, que yo solo voy a tener estudiantes si soy bueno. No porque sea el único, sino porque soy el mejor o soy de los mejores y van a venir a mí. Entonces, claro, la universidad pública y la privada protegida durante mucho tiempo ha respondido a las necesidades, por un lado, del burócrata, y eso sigue siendo así, y por otro, de un estudiante, en muchos casos, que no miraba del todo al mundo empresarial, ¿no? O no todos los estudiantes miraban al mundo empresarial, sino voy a estudiar aquello que me guste, pero eso que te gusta ¿tiene encaje en el mundo empresarial o no? Y claro, si estudias algo que te gusta porque te realiza, perfecto, si eres consciente de ello. Claro, no todo estudio universitario tampoco tiene por qué ser instrumental para luego terminar colocándote en algún puesto dentro de la empresa. Pero la tragedia del sistema universitario español es que solo tenías esa vía de estudios, digámoslo así, recreativos o para incrementar tu supuesto conocimiento sobre el mundo, pero no tenías estudios adaptados a la empresa. Y saliendo un poco del tema de la educación, has escrito un montón de libros que también, pues, algunos son educativos, todos tienen que ver, pues, el liberalismo económico, aunque distintos ángulos. Es verdad que al ser economista, pues la parte que más trato y que más desarrollo es la parte del liberalismo económico, pero el liberalismo al final es una defensa integral de la libertad de la persona en todos los ámbitos, no solo en el económico, y por tanto también la defensa de libertades no económicas está muy presente en mi obra. Sí. ¿Y en ese caso sería un liberalismo político, por así decirlo, o social? Sí, social, civil, político, depende. Cada una de estas palabras tiene sus matices y puede ser problemático, ¿no? Pero sí, básicamente, pues que la persona pueda desarrollar su proyecto de vida siendo respetada por el resto, y el proyecto de vida puede ser cualquiera. Cualquiera siempre que no genere daño sobre terceros, porque si generas daño sobre terceros no estás respetando el proyecto de vida de terceros. Claro. Ya no hablamos de libertad. Claro. Y de todos tus libros, ¿cuál dirías que es tu obra maestra? Bueno, la obra de la que estoy más orgulloso, la que más he trabajado, a la que más tiempo he dedicado y que creo que tiene un mejor acabado, que es más sistemática, más exhaustiva, aunque no es la obra que recomendaría para iniciarse ni mucho menos en el liberalismo, es mi último libro llamado Anti-Marx, una crítica a la economía política marxista. Es un libro en 2 tomos. En el primer tomo simplemente describo el pensamiento de Marx de la forma más completa y, de nuevo, exhaustiva posible. Y el segundo tomo ya es una crítica sistemática al mismo. Estamos hablando entre los 2 tomos de más de 1800 páginas, por tanto no es una obra ligera para iniciarse, ¿no? Ni en la economía ni en el liberalismo. El libro, que creo que de los que he escrito que es el mejor para iniciarse en el pensamiento liberal, que es bastante ligero, no frívolo y no tampoco simplista, pero sí de fácil lectura y fácil comprensión, es el anterior que publiqué con Deusto, que es Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal. Si uno quiere penetrar en el pensamiento liberal, tanto económico como no económico, a través de mi obra, claro, luego puede haber la obra de otros pensadores que sea útil para ello, pero si uno tiene curiosidad por
adentrarse en el liberalismo a través de lo que yo haya escrito, ese sería el libro con el que empezar. ¿Y qué tal el negocio de los libros? No, el negocio de los libros es una ruina total. Quiero decir, no, yo no recomendaría a nadie que escriba ensayo, el mundo de la novela no lo conozco, pero que escriba ensayo si su motivación para escribir ensayo es crematística. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Es una de las actividades más menos rentables o más ruinosas, si lo queremos. Peor pagadas por hora, ¿no? Peor pagadas por hora, sin duda alguna, que uno pueda realizar. Aún así, claro, yo no escribo libros para eso. Yo escribo libros por varias razones, ¿no? Una es divulgativa, pero otra también es para investigar, ¿no? Yo escribo muchas veces libros, no todos, por ejemplo, el liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal, claramente es un libro divulgativo, no investigué nada que no supiera ya. Pero muchos libros que escribo son libros en los que intento investigar y desarrollar mi propio pensamiento. Es decir, escribo sobre cosas no de las que sé, sino de las que no sé y quiero aprender. Y en el proceso de escritura del libro, y de escritura y reescritura y reescritura, porque vamos, la de veces que he reescrito el anti-Marx no os lo podéis imaginar, en ese proceso vas aprendiendo, vas sistematizando ideas, te fuerzas a leer textos que a lo mejor no leerías de por sí, precisamente porque conforme estás escribiendo ves que te falta por entender algo que no eras consciente, que no entendías, y entonces investigas específicamente ese algo y buscas obras, libros, papers o simplemente escritos en internet que profundicen sobre ese algo, y a través de investigar ese punto que te faltaba, a lo mejor se te abren otras vías de estudio que no habías contemplado y la cosa empieza... Claro, yo cuando empecé Anti-Marx nunca lo planteé como un proyecto de 1800 páginas. Digo, bueno, pues quizá 500, 600, ya me parecía mucho. Pero conforme vas leyendo toda la obra de Marx y de los pensadores que han reflexionado positiva y críticamente sobre Marx, pues se te van abriendo muchos horizontes que tienes que tratar, que tienes que también incluir, y claro, el libro va creciendo y creciendo y creciendo hasta que fue lo que fue. Claro, tú básicamente como que te interesa un tema y dices, mira, voy a investigar y además hago un libro. Claro, porque además primero que a mí me costaría mucho, a lo mejor a otras personas es distinto, pero a mí me costaría mucho investigar sin escribir. Yo conforme voy consolidando conocimiento, necesito plasmarlo por escrito y sistematizarlo por escrito, porque al escribir es cuando demuestro, y creo que a otra gente también le sucede, pero bueno, cuando demuestro, o sea, si yo soy capaz de escribirlo y de argumentarlo por escrito en un texto largo, me doy cuenta de que al menos aparentemente lo he entendido y he encajado las piezas. Que luego puedes cometer errores. Por el hecho de que esté escrito no significa que no haya errores, pero desde luego si no eres capaz de escribirlo, no lo estás entendiendo. Seguro. Es condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria. Y luego, claro, al dejarlo escrito, yo ahora puedo haber cosas de mi investigación de Marx que se me hayan olvidado, porque claro, 1800 páginas, si no lo estás releyendo continuamente, pues se te olvidan cosas. Pero precisamente porque ya está escrito, si quiero reaprender algo que ya aprendí, solo tengo que ir al libro, releerlo, con su bibliografía además adjunta y referenciada, y ya lo refresco muy rápidamente. Y estos libros, al igual de muchos de los mensajes que dan, son controversiales, ¿no? Y esto genera críticas. ¿Cómo has gestionado todo esto, las críticas y tal? Bueno, a ver, yo distinguiría entre críticas honestas y críticas deshonestas, y también distinguiría entre críticas a la obra y críticas a la persona. ¿Vale? Entonces, las críticas honestas a la obra creo que es lo mejor que puede recibir un escritor, porque si uno se lee tu libro y le interesa lo suficiente como para construir una argumentación crítica opuesta a lo que piensas, es que pues le ha motivado que ha hecho el esfuerzo, se lo ha leído y le ha motivado lo suficiente como para argumentarlo. Luego, las críticas deshonestas a la obra, que es otra categoría de críticas, pues no me gustan. No me gustan porque de alguna manera minusvaloran el esfuerzo que has hecho. A mí que uno diga, no has entendido a Marx, claro, si lo dices después de haberte leído el libro y de llegar honestamente a la conclusión de que no he entendido a Marx, me parece fantástico que lo digas, pero si tu objetivo es desprestigiar el libro porque no te gusta que alguien critique a Marx y sin habértelo leído dices no has entendido a Marx, que es algo muy, muy común, porque claro, un marxista
¿cuál es la forma más fácil que tiene de confrontar tu libro? Diciendo, no, esto no tiene ningún sentido porque no has entendido a Marx y por tanto estás criticando algo que no es... Vale. Pero si tú no has leído el libro, no sabes si lo he entendido o no. Y entonces es una crítica deshonesta que sí me molesta en el sentido de, oye, yo aquí le he dedicado mucho tiempo. Si yo hubiese hecho lo mismo con Marx, pues podría haberme inventado a Marx y haber criticado un muñeco de paja. Yo no lo he hecho, pues no me trates mal o no trates mal así a mi obra, porque creo que no lo merece. Puede merecer muchas críticas, pero no la distorsión y la deshonestidad. Y luego las críticas a la persona, de nuevo, si son críticas honestas, que critiquen algún rasgo personal tuyo, que, pues no sé, oye, respondes a demasiada gente en Twitter y pierdes mucho tiempo con eso. Pues, y sería mejor que aprovechas ese tiempo en otras cosas. Vale, te lo acepto y tienes razón y gracias por decirlo. O cualquier otra cuestión, o deberías hacer más de esto y menos del otro. Vale, perfecto, tampoco tengo ningún problema con ello. Pero quizá lo que más me llegue, y bueno, hasta cierto punto termina siendo cansino, pero también te inmunizas, son las críticas deshonestas a la persona, que es vamos a intentar destruirte, desprestigiarte, echarte por los suelos, precisamente porque nos incomoda algunos de los mensajes que lanzas y en lugar de criticar esos mensajes que no nos gustan, criticamos al mensajero o matamos al mensajero para que los mensajes nunca terminen llegando. Esas críticas, ya digo, pues hay que saber gestionarlas porque sobre todo cuando tienes mucha presencia en redes sociales, pues te terminan inundando por todos los medios, especialmente Twitter, que es la red social más tóxica, pero bueno, no solo Twitter. Y al final, bueno, depende del carácter. Supongo que habrá gente que ese torrente de críticas deshonestas contra la persona le terminen pues como aislando de las redes sociales, se termine yendo. En mi caso, pues hasta cierto punto te inmunizas y les dejas de dar importancia. Pero eso también es peligroso porque puede haber críticas honestas a la persona que inconscientemente metas en el saco de las deshonestas. Y es una pena, porque si tú dices, bueno, pues todas estas críticas que van contra mí son todas tramposas y por tanto no voy a considerar ninguna. Bueno, pues que a lo mejor entre las que son tramposas, que son la mayoría, porque esa es la dinámica de las redes sociales, hay algunas que son buenas y que no estás considerando por descartarlas todas a la vez, claro. Luego, estas opiniones que tienes y más por Twitter, que al final se opina de temas de actualidad, me lleva a preguntarte sobre cómo ves el futuro, por así decirlo, de la economía mundial. Se ha hablado durante años ya, ¿no?, de recesión, de crisis. ¿En qué punto consideras que estamos? Sí, durante todo este año se esperaba recesión. Se esperaba recesión por la fuerte subida de tipos de interés. La recesión no ha llegado. Tendería a pensar que la recesión se terminará llegando, aunque sea de forma retrasada, más que nada porque nuestras economías son muy dependientes del crédito y el hecho de haber encarecido tanto el crédito lleva a que muchas actividades que están muy interrelacionadas o dependen mucho de ese crédito, pues estén retrocediendo. El caso paradigmático, tanto en Europa como en Estados Unidos, es el sector de la construcción. Claro, tipos de interés muy altos, hipotecas en Estados Unidos, tipo fijo a 30 años al 7 al 8%, se hunde la demanda de hipotecas. Si se hunde la demanda de hipotecas, se hunde la demanda de viviendas. Si se hunde la demanda de viviendas, también se hunde la actividad en el sector de la construcción y eso a su vez tiene un efecto pues multiplicador o expansivo sobre otros sectores, porque si no contratas gente en la construcción o si la despides, etcétera, pues eso contrae el gasto en otras partes de la economía. En España también se está dando un proceso similar, pero lo cierto es que las economías, al menos hasta el momento, han tenido suficiente cintura como para que la gente que se está despidiendo o dejando de contratar en esos sectores tan dependientes del crédito se haya recolocado o reubicado en otros sectores menos dependientes del crédito, y eso ha dado lugar a más resiliencia de la que podíamos esperar en un principio. En España, claramente, pues no sé, el sector turístico no depende del crédito, al menos no directamente, y pues tiene una capacidad de absorción de mano de obra potente, pero en Estados Unidos también la tasa de paro pues se ha mantenido muy baja. Eso no significa que no se termine notando el impacto, pero es cierto que al menos 2023 se ha navegado mucho mejor de lo que se esperaba, también, no solo por la cintura de las economías, sino porque al menos en Estados Unidos el déficit público ha sido muy elevado. Estamos hablando de un déficit público del 6-7% sobre el PIB, y eso como que ha cebado artificialmente la economía y le ha permitido contrarrestar parte de los efectos contractivos que sí tendría la subida de tipos. En parte ha sido la propia deuda que ha pedido los países, que ha calmado un poco todo. En Estados Unidos. En Europa también hay deuda, pero es verdad que esa deuda
se va reduciendo. En Estados Unidos es que se ha incrementado la deuda. En 2022 el gobierno se endeudó menos de lo que se endeudó en 2023. Por tanto, en Estados Unidos claramente ha habido un tono expansivo de la política fiscal y eso pues ha, no sé si recalentado o al menos sí ha sostenido la parte de la economía que podía estar resintiéndose como consecuencia de la subida de tipos. ¿Qué impacto puede tener ese aumento de deuda en Estados Unidos o en los países en general? A ver, depende. Hay muchos ahorradores que demandan deuda. Esto hay que tenerlo claro. De hecho, durante la década anterior había escasez de deuda pública en el conjunto del planeta. ¿Por qué? Porque si yo soy un ahorrador conservador que quiero trasladar parte de mi patrimonio a futuro, ¿en qué invierto? ¿Vale? ¿En depósitos bancarios? Pues si soy un pequeño ahorrador conservador, bueno, puede servir. Pero claro, si soy un gran ahorrador de millones de dólares, un depósito bancario no me sirve porque no está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos, con lo cual si quiebra el banco lo pierdo todo y el banco no me está dando ninguna rentabilidad. Por tanto, he de buscar otros instrumentos, como pueden ser, pues no sé, participaciones en fondos monetarios o en fondos de inversión, que estén muy vinculados a instrumentos con un valor muy estable, típicamente la deuda pública. Por tanto, la demanda de deuda pública global, no solo en Occidente, también en los países en vías de desarrollo, ha sido muy, muy fuerte y eso ha permitido absorber esas emisiones tan grandes durante la década pasada de deuda pública. Durante la pandemia, los gobiernos se pasaron 4 pueblos, emitieron muchísima más deuda pública de la que podía absorber el mercado y eso generó el estallido inflacionista que ahora mismo está dando aparentemente sus últimos coletazos. Si en el futuro se emite deuda pública a un ritmo que pueda absorber el mercado, es decir, los ahorradores, nuevo ahorro que quiero convertir en un activo más o menos de valor estable y seguro, pues no habrá tensiones desde ese punto de vista. Si los gobiernos se habitúan a endeudarse muy por encima de lo que pueden absorber los ahorradores, pues ahí tendríamos tensiones, un exceso de deuda. Un exceso de deuda que se trasladaría en forma de más inflación y en forma de tipos de interés más altos. Y cuando empiezan a bajar los tipos de interés, esto y si la economía no ha caído, ¿esto quiere decir que no vamos a vivir una recesión como la que podíamos estar esperando? Claro, si empiezan a bajar los tipos... A ver, realmente las recesiones suelen coincidir con las bajadas de tipos, porque los bancos centrales bajan tipos muchas veces cuando anticipan que las cosas van mal y por tanto, si empiezan a bajar si empiezan a bajar tipos muy aceleradamente, probablemente sea porque ven algún problema y lo intenten anticipar y contrarrestar anticipadamente. Pero es verdad que ahora mismo los tipos de interés están algo más altos de lo que deberían estar en condiciones normales. No es que deban estar en el 0, pero desde luego tampoco en el 4 o en el 5, con lo cual sí cabe la posibilidad de que veamos ciertas bajadas, tampoco creo que excesivas, pero ciertas bajadas de tipos en el futuro y que eso no haya ido de la mano de una recesión. Pero, bueno, yo sería prudente también a la hora de descartar que la recesión termine llegando si la restricción crediticia sigue a unos niveles similares a los actuales. ¿Cómo crees que se podría proteger un ahorrador particular de una posible recesión? ¿Con bonos o qué tipo de instrumentos? Es que depende mucho también del horizonte temporal que tenga, porque, a ver, un joven, ¿en qué sentido se tiene que proteger de la recesión? Si el objetivo de un joven es incrementar su patrimonio a largo plazo, a 20, 30 años, la recesión que pueda ocurrir este año o el año que viene, pues más o menos le tiene que dar igual. Hombre, a ver, puede ser una oportunidad de me salgo antes de que llegue la recesión, compro cuando haya caído todo, pero fíjate que hacer ese juego es muy complicado. Es muy complicado porque se esperaba recesión este año, de hecho era la recesión más anticipada de la historia, el 80% de los economistas decían que iba a haber recesión. Y claro, si uno hubiese intentado hacer ese juego este año de, oye, va a haber recesión en 2023, la bolsa va a caer, por tanto me quedo fuera y cuando caiga compro, pues se pierde lo que ha subido todo este año. Se habría perdido una subida muy fuerte de los mercados bursátiles este año. Entonces, si es muy difícil, y lo es, anticipar justo el momento en el que va a estallar la recesión, y uno tiene un horizonte temporal, vital, inversor de bastante largo plazo, yo creo que tampoco tiene por qué preocuparse en exceso de las recesiones. Yo me mantendría, por ejemplo, dentro de la bolsa y si uno cree que aumenta la probabilidad de recesión, pues me tendería a ir a sectores más anticíclicos, es decir, sectores que no se ven tan afectados por la coyuntura cíclica, que cuando hay recesión no caen tanto, pero cuando hay recuperación no suben tampoco tanto. No estaría, por ejemplo, en la construcción, que es un sector típicamente cíclico. Pero bueno,
no haría mucho más que esto. Ahora, si uno es muy adverso a bajadas bursátiles, si uno tiene un horizonte temporal más corto, medio plazo, es decir, yo necesito el dinero en 2 o 3 años, pues ahí, claro, estaría fuera de la bolsa. Y ahora mismo creo que es uno de los mejores momentos de los últimos 40 a 50 años para invertir en bonos, en renta fija, tanto públicos como corporativos, porque te están dando rentabilidades del 4, del 5, ya si son corporativos del 6 o del 7, con muy poco riesgo, y eso son rentabilidades que incluso la bolsa tiene muy complicado batir sostenidamente a medio plazo. Sí. Por tanto, bueno, a poco conservador que sea uno o a no muy largo plazo que sea su horizonte vital, yo ahora mismo sí le echaría una ojeada muy, muy intensa al mercado de renta fija. Y si hablamos de economía, tenemos que hablar obviamente de Javier Milei, que creo que ha sido hoy o ayer que ya es oficialmente presidente de Argentina. Y yo creo que es como un arma de doble filo, ¿no? Porque es como, vale, un presidente liberal que trae algo totalmente distinto, que si sale bien, pues es increíble porque como que se expanden estas ideas al mundo, pero si sale mal, y hay mucha gente interesada en que salga mal, claro, va a ser como el ejemplo de no votéis a esta gente que es liberal porque mirad lo que pasó en Argentina. Claro, y a ver, tanto si sale bien como si sale mal, yo creo que hay que analizar las causas de por qué sale bien y de por qué sale mal, ¿no? Porque si hacemos análisis simplificados, pues caemos en el terreno de la propaganda, que yo entiendo que la política es esencialmente propaganda y por tanto vamos a caer, o los que estén interesados en el politiquerío van a caer en la propaganda, pero tanto si sale bien como si sale mal, hay que analizar por qué ha salido bien o ha salido mal. Podría salir bien a pesar de Milei, o gracias a Milei, podría salir mal a pesar de Milei o gracias a Milei. ¿Por qué digo esto? Pues veamos, Argentina acaba de pasar por un gobierno peronista absolutamente desastroso. ¿Eso significa que la socialdemocracia en cualquier país, de cualquier manera, es un desastre y es fallida de raíz? No. Y creo que sacar esa conclusión a partir del desastre argentino de los últimos 4 años sería propaganda política. Ahora, uno se puede analizar por qué esa aplicación de la socialdemocracia en Argentina durante ese periodo salió tan mal. Y salió tan mal porque abusó del endeudamiento y de la emisión monetaria, etc. Ahora, una socialdemocracia fiscalmente responsable, monetariamente responsable, genera el desastre de Argentina. No, tienes las socialdemocracias nórdicas donde eso no es así. Vale, en el caso de Milei, veamos, la situación objetiva es malísima. Es decir, que casi cualquier persona que colocaras ahí o cualquier persona que colocaras ahí tendría muy complicado reflotar el país en esas circunstancias. Si tú coges una empresa quebrada con un modelo de negocio desastroso y colocas, no sé, a Elon Musk o a Jeff Bezos al frente, pues a lo mejor no la sacan adelante, ¿no? Y luego, no solo eso, es decir, no solo es que las condiciones objetivas en las cuales Milei accede a la presidencia sean terribles, sino que también hay que ver qué hace Milei. Claro, si Milei despliega una agenda liberal y esa agenda liberal genera resultados muy malos, pues sí que puedes echarle la culpa a las recetas liberales que ha aplicado y a sus malos resultados. Ahora, si Milei, ya sea porque muta el discurso o porque políticamente lo bloquean, porque Milei no tiene mayoría en el Congreso, no tiene mayoría en el Senado y por tanto no puede hacer todo lo que ha prometido. Bueno, si negocia y consigue sacar adelante la negociación, sí, pero de entrada no puede hacer muchas de las cosas que ha prometido hacer. Claro, si Milei no aplica políticas liberales porque no quiere, a lo mejor ha llegado al poder diciendo yo soy muy liberal y luego no lo aplica, o porque no puede, pues claro, echarle la culpa al liberalismo de lo que no se haya aplicado también sería injusto. Y luego, aunque se apliquen políticas liberales o no liberales, de cualquier tipo, pero una cosa es la descripción teórica de un proyecto y otra su aplicación práctica. Y esto en el mundo empresarial también lo podemos ver. Una idea de negocio puede ser muy buena, pero la puesta en práctica de la misma puede ser un desastre. O sea, una idea puede ser objetivamente buena, pero si la gente que la pone en práctica no la aplica bien, idea de negocio me refiero, pues fracasará. Claro. Y esa misma idea de negocio aplicada de otra manera, a lo mejor sale bien. Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado con cómo se reparten éxitos y cómo se reparten responsabilidades, tanto respecto al liberalismo como respecto a otras ideologías. Yo, por ejemplo, cuando se dice la URSS ha demostrado que el socialismo no funciona. Bueno, tampoco hay que precipitarse tanto. Yo creo que hay argumentos muy de fondo para decir que el socialismo no funciona, pero el hecho de que haya fracasado estrepitosamente en la URSS o que fracasara estrepitosamente en la URSS no significa que cualquier idea socialista aplicada en cualquier contexto necesariamente tenga que fracasar. Que a lo mejor sí, pero si uno me dice, mira, no, es que en la URSS fracasaron porque el socialismo no se aplicó bien en esto.
Claro, si tú me dices, no se aplicó bien, ¿en qué? No, en general, no, pero dime, ¿en qué? Ponme ejemplos concretos donde no se aplicó bien. Pero si me dices, en esto, no sé, la plutocracia soviética controló el Estado soviético y torció las políticas que ponía en marcha, y eran políticas en muchos casos antisocialistas o anticlase trabajadora. Pues oye, a lo mejor tienes tu punto y a lo mejor tienes que aplicar en el futuro o intentar aplicar un socialismo que esté menos capturado por las oligarquías que se tienden a conformar. Vale. Bueno, yo esos argumentos los puedo aceptar. No por el hecho de que algo se haya aplicado mal en un determinado momento es inútil para siempre. Pero claro que Milei tiene mucha responsabilidad encima de sus hombros, y claro que se va a juzgar y se debe analizar críticamente cualquier política que haga y ver en qué sentido ha tenido buenos resultados, en qué sentido malos resultados y por qué malos resultados. Y cuidado, y termino ya. No descarto tampoco a priori que esos malos resultados puedan ser atribuibles a políticas liberales. Es decir, no es algo que yo descarte, pero tampoco lo vería como algo absolutamente inevitable. Juzguemos con la máxima objetividad y el menor sesgo posible lo que se ha hecho, los resultados, y tratemos de comprender por qué esos resultados derivan de esos hechos o no. Sí, estoy totalmente de acuerdo que hay que analizarlo así, pero la realidad es que... Sí, no, políticamente está claro que se va a instrumentalizar, eso está claro. Sí, como lo mismo que dices de la URSS, ¿no? Pues es culpa de tal y ya está. También la gente como que quiere un resultado fácil y no tener que pensar mucho y ya está. Sí, pero porque muchas veces estamos hablando de guerras de propaganda política. Y claro, las guerras de propaganda política son guerras de consignas, y las consignas son simplificaciones. Entonces, si tú dices... Milei liberalismo y Milei fracasa, pues liberalismo fracasa. Milei liberalismo éxito, pues liberalismo éxito. URSS socialismo fracaso, pues socialismo fracaso. Pero, a ver, yo entiendo que eso en política se haga y se va a hacer, y para bien o para mal se va a hacer. Y ojalá se haga para bien, en el sentido de que si Milei aplica políticas liberales, y yo creo que las políticas liberales funcionan, pues que ese éxito irradie el resto del mundo, aun cuando sea merecedor de un análisis mucho más profundo de, bueno, exactamente por qué, no sé, imagínate que el precio del petróleo, bueno, en el caso de Argentina sería distinto, pero no sé, que se dispara el precio internacional de la soja y Argentina se hincha a exportar y salen adelante. Y sale adelante en el contexto de la presidencia de Milei, y dices, hombre, ¿esto ha sido por Milei? Pues no, pero claro, ya diríamos, no, es que mira, solo por el hecho de Milei ya la economía sale adelante. Pues sería un análisis injusto también. Entonces, más allá de todo esto, en la guerra política es una guerra de propaganda y se va a utilizar la propaganda, pero si uno tiene un mínimo de honestidad, creo que tiene que reconocer esto que estoy señalando, y tiene que tener esa capacidad crítica de sobreponerse incluso al impulso que puede tener de entrar en la guerra de propaganda, de la guerra emocional, de la guerra irracional, cuyo único propósito es tratar de que tus ideas no adecuadamente racionalizadas prevalezcan sobre las de los demás. Y estas ideas liberales que él tiene y que quiere aplicar, ¿en 4 años realmente se puede ver resultados? A ver, depende de qué resultados le pidamos. O sea, yo ahora mismo a Milei no le pediría más resultados durante los próximos 4 años que el hecho de que estabilice la economía argentina y que la economía argentina vuelva a crecer y que acabe la inflación. O sea, si consigue eso, ya sería un éxito rotundo, tanto para Milei como para cualquier otro gobernante, porque la economía argentina está al borde de la hiperinflación y claro, si consigue evitar la hiperinflación y estabilizar el valor de la moneda y dar confianza macroeconómica y que vuelva a entrar la inversión, que el país deje de descapitalizarse tanto financiera como humanamente, todos los argentinos que están yéndose del país, y que por tanto Argentina vuelva al mundo, digámoslo así, ya sería un éxito. Ahora Milei tiene un programa de largo plazo de 35 años, que claro, ya veremos si puede aplicar o no, porque él ha sido elegido solo por 4 años, pero sí está bien que los políticos tengan un programa de visión de largo plazo, porque si no la democracia te impone horizontes tan cortos que lo que puedes hacer efectivamente es muy escaso. Entonces, Milei, si tuviera éxito estos 4 años y saliera reelegido, él sí tiene ya un programa de transformación de Argentina más profundo, más estructural, de desestatalizar el país. Creo que en estos 4 años no vamos a ver una gran desestatalización, sí vamos a ver privatizaciones y demás, pero no vamos a ver una enorme reducción del tamaño del Estado en la economía argentina, pero solo con que el tamaño se reduzca algo y sobre todo macroeconómicamente el país se estabilice, ya es un éxito, ya sería un éxito. Y
Si tienen más opciones en el futuro, ahí sí, ya es momento de ir recortando el Estado y ese es un caballo de batalla de bastante más largo plazo. Sí. También una de las cosas que dice es que quiere dolarizar la economía. ¿Eso cómo funciona exactamente? ¿Quitarían el peso? El Banco Central tiene pesos emitidos, pues se trata de recomprar esos pesos contra dólares y cancelar los pesos. Es como si tuviesen deuda pública emitida en pesos, pues cancelamos la deuda pública. ¿Cómo la cancelas? Recomprándola y la recompras contra dólares. Y luego, que esto, claro, desde un punto de vista liberal es un poco chocante, ¿no? Pero también se trata de que el Estado argentino empiece a cobrar impuestos en dólares, no en pesos, porque si has liquidado el peso, ya no existe peso, cobras impuestos en dólares. El Estado argentino gasta en dólares, ingresa en dólares, paga su deuda en dólares y la economía así ya está plenamente dolarizada. Aunque Milei realmente lo que defiende no es tanto la dolarización como tal, sino la libre elección monetaria. Otra cosa es que sabemos, porque así lo han escogido ya los argentinos, que el resultado mayoritario de esa libre elección monetaria será el dólar. Pero no quiere imponer el dólar como moneda de curso legal. Quiere eliminar el peso y quiere eliminar el Banco Central para que los políticos argentinos, él o los siguientes, no tengan, por decirlo de manera reduccionista, la impresora para emitir billetes. Quiere quitar esa competencia a la casta política argentina, pero luego ya que circule lo que tenga que circular, que previsiblemente sea el dólar. Y hablando de los problemas de la economía argentina, ¿cuáles crees que son las dificultades de la economía española? Bueno, la principal dificultad de la economía española o el principal problema de la economía española es que su productividad lleva estancada 30 años. Entonces es muy complicado que los estándares de vida de una sociedad aumenten si la productividad está estancada. Porque solo hay dos formas de producir más. Bueno, y para vivir mejor necesitamos producir más o producir lo mismo pero trabajar menos. Se trata de estabilizar los niveles de producción o incrementarlos, ¿no? Y solo hay dos formas de incrementar la producción. O trabajas más horas o trabajas las mismas horas o incluso menos, pero eres más productivo por hora. Claro, si el camino de la mayor productividad no lo hemos tenido abierto, y no lo ha estado, porque la productividad, ya digo, ha estado estancada 30 años, España solo ha conseguido producir más, incrementar algo sus estándares de vida, que tampoco mucho, echándole más horas. Y esa no es una forma de vivir mejor en el medio o largo plazo, ¿no? Entonces, la gran asignatura pendiente de España es conseguir incrementar la productividad. ¿Por qué la productividad ha estado estancada? Pues por múltiples razones. Primero, porque la economía española se ha volcado en sectores muy poco productivos. Aquí está el legado de toda la burbuja inmobiliaria y de toda la sobreinversión que hubo en ladrillo, pero también porque todo el incremento de la oferta laboral que hemos vivido durante las últimas décadas, pensemos que en el año 2000 trabajaban en España unos 14 millones de personas, hoy más de 20 millones de personas, ha llevado a que la economía se enfoque más en invertir, digámoslo así, en proyectos intensivos en mano de obra más que en proyectos donde la mano de obra sea muy productiva, ¿no? Es decir, en aumentar la plantilla más que en incrementar la productividad de la plantilla. Y como digo, la gran asignatura será acumular mucho más capital por trabajador y que sea capital, en gran medida tecnológico, que permita potenciar esa productividad del trabajador. Pero claro, para aumentar el capital por trabajador necesitas ahorro e inversión. Y para tener ahorro e inversión necesitas, para el ahorro, no confiscar fiscalmente la capacidad de ahorro de las personas y de las empresas, porque no solo ahorran las familias, también ahorran las empresas al reinvertir sus beneficios empresariales, y luego no matar regulatoriamente las posibilidades de inversión, porque la regulación son costes y si tú encareces la inversión en determinados ámbitos, desincentivas la inversión. Entonces, adelgazamiento de la asfixia tributaria y de la asfixia regulatoria para potenciar un incremento de la productividad y de la calidad de vida en España. Cuando hablamos de que los trabajadores en España no son productivos, no estoy diciendo que los en España necesariamente sean incapaces o que sean vagos, que muchas veces se asocia, ¿no? Es que no somos productivos, a ver si le echamos más horas. No, cuidado, la productividad justamente es echándole menos horas, producir más. La productividad no depende solo, también depende, claro, del trabajador y de su formación, y ahí tiene mucha responsabilidad, como hablábamos antes, el sistema educativo. También depende de la estructura de capital y de la estructura empresarial de un país. Un trabajador es más productivo con un tractor que con una azada. Sí. Un trabajador español con la misma formación es más productivo en Suiza que en España. ¿Por qué?
por todo el contexto o todo el ecosistema de bienes de capital, de maquinaria, infraestructuras, estructuras que existen en Suiza y que no existen en España. Con lo cual, claro que gran parte de la responsabilidad del estancamiento de la productividad en España reside en el sector empresarial español, pero ese sector empresarial español es fruto, en gran medida, de un marco regulatorio y fiscal que lo ha orientado hacia ciertas actividades o que le ha roto las piernas a la hora de poderse desarrollar en otras actividades. Entonces, más productividad significa más y mejor inversión del tejido empresarial español en potenciar la capacidad productiva de los trabajadores. Y para eso necesitamos más libertad de empresa y necesitamos menos asfixia tributaria. Y cuando hablas de libertad de empresas, simplemente que haya menos burocracia, que sea más fácil hacer todo, ¿o a qué te refieres? Y que sí, que las regulaciones que afectan a la actividad empresarial, regulaciones laborales, regulaciones urbanísticas, regulaciones energéticas, sean menos... regulaciones prohibirle a alguien hacer algo u obligar a alguien a hacer algo. Si tú prohíbes que una empresa haga algo, pues estás impidiéndole a lo mejor que aproveche una oportunidad de negocio. Si tú le obligas que haga algo, le estás imponiendo un coste que para ella puede ser superfluo, innecesario, no generador de valor, y por tanto estás reduciendo su rentabilidad y por tanto su posible incentivo a invertir en un determinado sector, ¿no? Entonces, de regular se refiere a eso, a quitar prohibiciones y a quitar obligaciones que no son generadoras de valor dentro del ámbito empresarial. Y eso lo tenemos en el ámbito laboral, en el ámbito inmobiliario, en el ámbito energético, y todo eso obviamente resta competitividad a nuestras empresas y les resta capacidad de generación de riqueza. Y al final volvemos a la palabra libertad, ¿no? Que las empresas sean más libres. Estas presiones han hecho que muchas personas nos vayamos de España y nos vayamos en mi caso, a Andorra, pero bueno, hay gente que está por todo el mundo. Entiendo que por tu pensamiento, lo que hemos hablado, que es algo que te parece bien. Por supuesto. ¿Cuál es un poco tu opinión al respecto de esto? ¿De que la gente se pueda ir del país? Hombre, yo creo que el voto más democrático que existe es el voto y más tolerante es el voto con los pies. Digo que más democrático porque es un voto que implica poner skin in the game. Poner un voto en una urna sin muchas repercusiones pues no te afecta en nada. Ahora, cuando te vas del país, cambia tu vida radicalmente y, por tanto, el hecho de que alguien exprese que prefiere irse de su país porque su país lo está maltratando, creo que es algo muy significativo y muy a tener en cuenta, o debería serlo, por parte de ese país. Y luego además es el más tolerante porque cuando yo voto, no solo estoy votando para mí, estoy votando para imponerle a los demás un determinado proyecto político ideológico que no tienen por qué compartir los demás. En cambio, quien vota con los pies, lo que dice es yo me voy, vosotros organizaos como queráis. Por tanto, es el más democrático y más tolerante que existe. Y creo que es positivo que primero, que la gente se vaya cuando no está a gusto para mandar una señal a los de dentro de cuidado, que hay gente que no está a gusto, pensemos por qué no lo está, qué no estamos haciendo bien. Y segundo, porque también, bueno, imaginemos que, no sé, que en España queremos un Estado muy grande, ¿vale? Pues apechuguemos con las consecuencias los que se queden y quieran ese Estado muy grande. Pero si alguien dice, mira, yo no quiero un Estado tan grande, no me siento a gusto en España, me voy a otro sitio donde el Estado sea más pequeño, pues al final estamos alineando las preferencias de cada persona con el modelo de organización político. Pues diversidad de modelos de organización y que cada uno, en la medida de sus posibilidades, porque también hay otras cargas personales o sociales que lo pueden retener, pero que en las medidas de sus posibilidades pues decida dónde quiere vivir en función de cuán alineado esté el sistema político con su forma de ver el mundo. Sí, pero lo que parece cuando hubo como toda esta polémica de los youtubers que se iban y tal, es como que sobre todo medios de comunicación, como que veían mal que alguien que esté en España se vaya, ¿no? Y es un poco que lo escuché que lo decías en algún momento, que es como por nacer en España, claro, pertenezco a España. Sí, es la idea de que no somos personas libres y soberanas, sino de que de alguna manera somos siervos del Estado español y por tanto, claro, si abandonamos al grupo, abandonamos al Estado, estamos traicionando y estamos siendo desleales con aquellos a quienes les debemos servidumbre. Y creo que esa es una perspectiva terrible y muy empobrecedora. Bueno, ¿y qué pasa en algunos países comunistas? Claro, efectivamente. En los países comunistas había fronteras internas, porque había que controlar los desplazamientos dentro de la sociedad, y por supuesto había fronteras externas, no para impedir entrar, porque todos los países tienen hoy fronteras para impedir
ese es otro debate que habría que mantener, pero bueno, para impedir que gente que quiere entrar en el país entre. Pero es que los países comunistas tenían fronteras para impedir que saliera su gente del país. Y eso, claro, ya es bastante más criticable. Un país, primero, por el hecho de que se vaya la gente, ¿para qué tenemos una sociedad o una comunidad? Para que la gente pueda desarrollar su proyecto de vida. Si una persona considera que su proyecto de vida no lo puede desarrollar adecuadamente dentro de esa comunidad, pues o la comunidad cambia, o si no quiere cambiar, pues permitamos simplemente que salga y que encuentre otro sitio donde sí pueda desarrollar su proyecto de vida. Pero como muchos aspiran a desarrollar su proyecto de vida parasitando a terceros, claro, todos los que aspiran a desarrollar su proyecto de vida parasitando a terceros, cuando ven que algunos de esos terceros salen del grupo y no pueden seguir siendo parasitados, colocan el grito en el cielo. Pero claro, no van a decir qué malo eres que no te puedo parasitar, porque ahí el malo eres tú. Eres tú el que quiere parasitar al otro que se está yendo. Entonces te tienen que acusar pues, de traidor, de desleal, de no tener una mínima lealtad con la patria que te acogió. Y bueno, realmente todo eso fue un accidente sexual. Naciste en España, como podrías haber nacido en otra parte, desarrollaste tu vida, es verdad, inicialmente en el país, pero de la misma manera que uno puede haber nacido en una familia católica y haberse criado católico, y eso no significa que sea de por vida siervo de la Iglesia Católica, pues lo mismo con respecto al Estado y a la comunidad española o cualquier otra. Sí, que volvemos a lo mismo de la libertad. Luego también te quería hacer una pregunta como economista, y es un problema que lleva un tiempo que está en Andorra, y es el problema de la vivienda. Como hay mucha gente extranjera que se muda al país, es un país pequeño, además la gran mayoría son montañas que no se puede construir, el precio de la vivienda sube mucho y la gente de ahí, o la gente que lleva muchos años viviendo ahí, empieza a tener problemas para encontrar piso decente. ¿Cuál crees que es la solución como economista? A ver, en países donde ahora iré al caso de Andorra, ¿no? Pero antes vayamos al caso sencillo. En países como España, donde la extensión de tierra es gigantesca, la opción más clara es construir más. Es decir, si la gente quiere tener más casas, ya sean nacionales o extranjeros, y hay mucho territorio donde construir, y en España lo hay muchísimo, pues es absurdo que de nuevo el Estado impida la construcción y al limitar la construcción dispare el precio de la vivienda, justamente por limitar artificialmente la oferta. Luego tenemos otras zonas, que también pueden ser en España, ¿no? Ciudades donde no haya mucho espacio para construir adicionalmente, o en el caso de Andorra, otros países, puede ser Andorra, puede ser Singapur, donde físicamente no haya espacio para construir. No sé hasta qué punto es el caso de Andorra, que no haya realmente espacio físicamente. Espacio siempre hay, pero... Por eso, pero bueno. Es más complicado que construir en España. Sin duda, pero bueno, pongamos en el caso de que no hay espacio. Que aunque haya ahora espacio en Andorra, podría llegar a un punto en el que dejara de haber espacio, ¿vale? Primero, hay una dimensión adicional que se puede normalmente explotar, que es la vertical, y ahí sí que puedes aumentar la oferta, pero aún así, ahí eso se puede terminar. Entonces, aquí yo plantearía dos cuestiones. Primero, la población local, que sea población propietaria, que se revalorice la vivienda, lo que hace es incrementar su riqueza. El problema lo tiene el que llega o el nativo que se emancipa de la familia que tiene una vivienda y que quiere crear su propia vivienda o su propio hogar dentro de ese país. Sin duda hay dos tipos, los que se han beneficiado mucho. Que es la mayoría, no lo perdamos de vista, porque la mayoría de andorranos serían propietarios y por tanto, si se ha multiplicado el precio, no lo sé, por 3 o por 4, su patrimonio inmobiliario se ha multiplicado por 3 o por 4. Pero luego, obviamente, tienes el problema de los que llegan y sobre todo, que puede ser más, a lo mejor más impactante, ¿no?, de los hijos de los propietarios andorranos que no encuentren vivienda. Bueno, ahí a ver, realmente las ciudades son como urbanizaciones privadas que no reconocemos como urbanizaciones privadas. Y eso genera ciertos problemas de lo que los economistas llamamos externalidades negativas. Entonces, en una urbanización privada, ¿cómo se solucionaría este problema? Pues simplemente o subiendo la... Bueno, si no hay espacio para construir más, pues no se construiría más, y si se le diría a otro, pues váyase a otra urbanización privada. O si hay espacio para construir más, se intentaría construir más y a los nuevos propietarios se les cobrarían precios mucho más altos. Entonces, en ese sentido, la solución que ha planteado el gobierno andorrano de, bueno, para los que lleguen, cobrarles un impuesto especial por residencia y con eso subsidiar a los nativos, pues podría tener cierto sentido, que a lo mejor se reproduciría de alguna manera similar
en una urbanización privada, pero al final tengamos en cuenta que quien sale ganando claramente son los propietarios y que los hijos de los propietarios tendrán ganancias futuras que ahora no ven, pero que en el futuro sí verán a través de su herencia. Y saliendo un poco de Europa, tenemos también algo que se repite mucho, ¿no? Estados Unidos va a dejar de ser la potencia mundial, China va a serlo, BRICS, también se habla de una moneda que están montando ellos, bueno. Que pues hasta qué punto, ¿no? Realmente acabará siendo una moneda y no algo que utilicen ellos. ¿Realmente crees que Estados Unidos, vamos a ver como esa caída de Estados Unidos de la que se habla tanto, nosotros? Bueno, a ver, ningún imperio es eterno, ¿no? Eso está claro. Y por tanto, el imperio estadounidense en algún momento entrará en declive, si es que no ha entrado ya como algunos apuntan. A ver, claro que hay elementos que llevan a pensar que Estados Unidos pues, no va a tener la posición preponderante en el mundo que ha tenido hasta el momento. El principal factor claramente es el ascenso de la economía china, que es una economía demográficamente muchísimo más grande que la estadounidense y que además ha mostrado en las últimas décadas más dinamismo, lo cual también es comprensible porque partía de niveles mucho más bajos y es mucho más fácil crecer cuando eres pobre que seguir creciendo cuando ya tienes un nivel de renta per cápita mucho más elevado. De hecho, China pues estaba creciendo al 10%, luego al 7% y ahora está creciendo al 5%, que son tasas de crecimiento buenas para un país desarrollado, pero no son tasas de crecimiento tan espectaculares para un país de clase media global como es China. Lo que pasa es que China a medio o largo plazo tiene un problema que ya veremos cómo gestionan, están intentando resolver, pero no de momento no han dado con la tecla, que también es el problema demográfico. Es decir, la población en China va a empezar a caer si no hay inmigración o si no se dispara la natalidad y no se está disparando, y una economía cuya demografía decrece mucho y muy rápido, estamos hablando de que China puede perder 200 o 300 millones de personas durante las próximas décadas, es una economía con muchas tensiones internas, muchos problemas internos y con menor capacidad o dinamismo de lo que podríamos sospechar que va a tener meramente extrapolando el pasado al futuro, ¿no? Estados Unidos aparentemente no va a tener ese problema demográfico tan serio, sobre todo por la inmigración, no por la población nativa, y por tanto, bueno, en ese sentido puede estar algo mejor posicionado para evitar ese declive, pero hay muchos factores que van a entrar en juego. De hecho, si de verdad hay un conflicto por la hegemonía mundial, no es descartable que en algún momento haya un conflicto bélico más abierto y, claro, fruto o consecuencia de ese conflicto bélico, pues se podrían reordenar las piezas del ajedrez global y yo al menos no tengo suficiente conocimiento ni de lejos. Puede haber gente que opine con más criterio sobre este asunto porque sea gente que estudie en mucha profundidad la geopolítica o incluso las capacidades militares presentes y futuras de esos países, y aunque no haya una bola de cristal, pues más o menos puedas orientar escenarios futuros más o menos verosímiles. No es mi caso. En mi caso, como economista, lo que puedo decir es que la economía china ha crecido mucho durante mucho tiempo y ahora está creciendo a tasas menores, incluso bastante, o sea, no demasiado buenas en relación a su nivel de renta per cápita actual, y que en el futuro ya lo está teniendo y lo va a seguir teniendo cada vez más, un problema demográfico muy serio, que eso ataca la capacidad de crecimiento del país. Como economista necesito preguntarte, ¿cuál es tu portfolio de inversión? ¿Cómo invierte Juan Ramón Rayo? Bueno, yo invierto mayoritariamente en renta variable. En bolsa, vamos, y desde hace varios años, especialmente en bolsa más europea que estadounidense, que es algo que la década pasada no era así. La década pasada estaba especialmente enfocado más en Estados Unidos que en Europa, pero desde hace ya varios años prácticamente todo en Europa. O sea, empresas que están en Europa. Sí, empresas europeas, básicamente porque, bueno, aunque probablemente las estadounidenses sean mejores, también en cuanto a precios están bastante más caras. Europeas, pues eso, algunas españolas, alemanas, algo de Francia también. Y luego esa es la parte principal de mi cartera, ¿no? También tengo algo de renta fija, en este caso renta fija estadounidense, por no volcarlo todo en Europa también, porque bueno, esta perspectiva diversificadora es importante tenerla en cuenta, ¿no? No concentrar todos los huevos
ni en España ni en una única moneda como pueda ser el euro. Y por supuesto también tengo algo de Bitcoin, pero bueno. Porcentaje más pequeño, ¿no? Porcentaje más pequeño. ¿Y el mundo de la inversión inmobiliaria no te llama? Bueno, tanto? también tengo inversión inmobiliaria. O sea, un portfolio totalmente diversificado con un poquito de todo, ¿no? Sí, sobre todo bolsa, ya digo, pero también, bueno, aparte de mi vivienda, también tengo pues, algo de inmobiliario en Madrid y bueno, probablemente en el futuro, pues según, porque claro, el problema de la inversión inmobiliaria en España es que está muy sujeta a los avatares regulatorios, en el sentido de lo que hoy puede ser una inversión o una oportunidad de inversión, en el futuro puede dejar de serlo simplemente porque al político de turno, ya sea autonómico o nacional, se le ha cruzado algún cable y decide que algo que hoy es una oportunidad de inversión deje de serlo. Sí, y por eso también la inversión en bolsa como que es más libre, ¿no? Te puedes mudar a otro país, te lo llevas. Por supuesto, no, pero también hay sectores que están muy expuestos a la regulación. No, al final todo acaba afectando. Típicamente el sector eléctrico o la banca, pero bueno, sí, tienes una mayor flexibilidad para escoger empresas, sectores y desde luego para liquidarlo y trasladarte a otro sitio. Tú decías cuando lo vendes y todo eso. Y para concluir el vídeo me gustaría que le puedas dar un mensaje a la audiencia con respecto a finanzas personales, como un consejo de gestión de dinero. Bueno, pues que tengan mucha visión de largo plazo, que piensen mucho en el largo plazo, que no, o sea, que sean conscientes de que el largo plazo existe, de que van a llegar a ese largo plazo y de que si no llegan preparados a ese largo plazo se van a arrepentir. No se trata solo de vivir expuesto al largo plazo, obviamente el largo plazo es una sucesión de cortos plazos y al final uno tiene que disfrutar todas las etapas de su vida, pero no debe perder de vista que va a llegar ahí, que va a llegar a determinadas edades, más pronto probablemente de lo que muchos esperen, y que hay que estar financieramente preparado, sobre todo en un país como España, donde los sistemas de apoyo públicos a la jubilación, por ejemplo, no van a ser tan generosos como hemos estado habituados en el pasado. Y con esa perspectiva de largo plazo, que intente gestionar su cartera de inversión, es decir, que intente ahorrar, que intente invertir, que las inversiones vayan dirigidas a incrementar su valor patrimonial a largo plazo, no a generar ahora mismo un flujo de renta consumible, sino un flujo, en todo caso, de ingresos reinvertibles para seguir incrementando el patrimonio y que a través de esa generación de un patrimonio que no tiene por qué ser tampoco gigantesco, dependerá de las posibilidades de cada uno y de los aciertos y desaciertos inversores, pero sí que tenga un colchón relativamente amplio como para no depender a futuro de las dádivas del político de turno, para que tenga una cierta independencia financiera. No total, eso es complicado, pero sí una cierta autonomía financiera para que si al político de turno le da por cambiar las reglas de juego y las va a cambiar, que eso no suponga un roto absoluto en su vida y por tanto que no sea un siervo de lo que el político de turno quiera darle o quiera quitarle. Perfecto, pues entendido. Pues nada, ha sido un placer, de verdad, que esta charla contigo y muchísimas gracias por pasarte. Nada, muchísimas gracias a ti por la invitación.